paso siguiente para la manifestación de la gloria de Dios es conocer, reconocer y manifestar la fe. Y por eso vamos a comenzar una serie de prédicas en esta época, en este tiempo, de desarrollando la fe. Porque como cristianos, obviamente nos distinguimos del mundo y de las estructuras religiosas que muchas veces algunos pueden tener, pero que nosotros no, que tienen una forma religiosa, pero que no desarrollan la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque falta fe. Entonces, lo que nos distingue como hijos de Dios es la fe. La fe, esa que define Hebreos 11, esa la que dice certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y muchos tratan y dicen, no, si yo me la aprendí. Pero qué difícil es aplicarla. Qué difícil es vivirla en realidad. La verdadera fe. ¿Y de dónde viene esta fe? ¿Cuándo se manifestó la fe? La primera mención de la palabra de fe no está en el principio a mediados del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. No. La palabra fe empieza a aparecer con uno de los profetas menores, con Habacuc, recién, al final de este ordenamiento que tenemos por la palabra. Y cuando empieza a recibir Habacuc este mensaje sobre la fe, lo empieza a recibir precisamente cuando está viviendo el pueblo el cautiverio en Babilonia. El cautiverio en la Babilonia ya caldea. Más o menos por ahí dicen algunos historiadores, cuando estaba el reinado de Joacim. Y en ese tiempo, cuando el pueblo está viviendo opresión, cuando está cautivo, esclavo, cuando no tiene esperanza, cuando ve que la maldad ha crecido alrededor de ellos, ¿qué sucede? El pueblo empieza a reclamarle a Dios. Mira, Señor, cómo estamos. Mira qué hiciste con tu pueblo escogido. ¿Saben? Cuando preparaba esta palabra no podía sino sonreírme y decir que esos mismos argumentos de tantos miles de años de atrás probablemente hoy en día también salen de la boca de muchos hijos e hijas de Dios, porque no hemos entendido el alcance y la profundidad de la verdadera fe. ¿Y cuál es el problema de Habacuc por cual Dios le habla? El problema es que él, como muchos otros de esa época, se comparaban en la maldad. Decía, ¿cómo es posible, Señor, que nosotros estemos viviendo, que somos tu pueblo, que somos también pecadores, pero pecadores chiquititos, nos podamos comparar y estemos sometidos por este pueblo pagano pecador, por este pueblo malvado que está sometiendo nuestras vidas? Y comparaba la maldad. Y Dios empieza a hablar al pueblo a través de su profeta. Porque en definitiva es la pregunta que está tan vigente hoy en día como esos miles de años de atrás. ¿Cómo es posible que los malvados y más pecadores triunfen? Y nosotros que somos tus hijos, vivamos tiempo de oprobio, vivamos tiempo de enfermedad, de trato, como el pueblo de Dios que estaba cautivo en esa época.
¿Y cuántos de nosotros hoy en día le reclaman o no le reclamamos eso también al Señor? Y ahí viene esta maravillosa palabra que está desarrollada en Habacuc, que es, como les decía, uno de los profetas menores que está al final del Antiguo Pacto, y que dice en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repito, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Oh. La Babilonia de entonces se jactaba de su poderío, de su señorío, de sus ejércitos, de todo su poder, expresado en la conquista. Sometidas todas las naciones bajo su poder. Y los reyes y las autoridades babilónicas se enorgullecían de su poder. Miren lo que tenemos. ¿Quién se compara con nosotros? ¿Quién tiene el poder que nosotros tenemos? Algo muy parecido de las personas que tienen autoridad hoy en día, que muchas veces declaran lo mismo y no tienen ningún problema y ningún empacho en declararlo. Están muy orgullosos del poder que tienen y lo declaran. Pero dice el Señor a su profeta para que le hable al pueblo que hay un pecado de orgullo que hace que los pueblos y las personas se vuelvan endurecidos en su corazón. Y también hay un mensaje para el pueblo. ¿Cuál es el problema por el cual estaba el pueblo viviendo ahí? En ese oprobio, en esa tremenda contradicción. En que no habían justos. Y como no habían justos, no había fe. Entonces, Dios reprende por medio de su profeta al pueblo que no es el problema que los malvados ganen, que no es el problema que los malvados sean orgullosos de su poder y de sus conquistas. Ese no es el problema. El problema es que nosotros nos hemos estado, o el pueblo de Dios estaba comparando con los más malvados. Y con eso tratando de blanquear su falta de fidelidad a Dios. Y hoy en día, eso está tan vigente ayer como hoy. Y hay que empezar a buscar y analizar, Señor, busco tu justicia, busco tu presencia. ¿Estoy realmente, Padre, buscando tu propósito en mí? ¿Descanso en tu presencia? ¿O estoy, Señor, reclamándote, comparándome permanentemente con ese que es más pecador que yo según mis ojos? Y eso, cuando acontece eso y yo me estoy comparando con otros que son más pecadores que yo, eso es religión. Eso es estructura. Y me aparto de la presencia de Dios. Y el Señor está diciendo, no te he dicho que hagas eso. Lo que te estoy pidiendo y diciendo es que busques mi justicia, mi señorío. No te compares con el señorío de otros, sino que te compares con mi presencia, con mi autoridad. Porque el señorío que
Babilonia alcanzó estaba fundado en sus fuerzas, en su poderío. Y el señorío que el Señor le está pidiendo a su pueblo, que sigue tan vigente hoy en día para ti y para mí, es que el señorío y la justicia la alcancemos no en nuestras fuerzas, sino que en Dios Padre. Y ahí se empieza a abrir una puerta para alcanzar. Por eso el Señor dice, mas el justo por su fe vivirá. Ya no dependerá de su entorno, ya no dependerá de sus fuerzas, ya no va a depender de que tenga o obtenga una provisión por el esfuerzo de su trabajo o no. Vivirá porque yo he declarado que vivirá por fe. Y empieza a definirse el concepto de fe. Antes, el Señor no se manifestaba de manera abierta. Dios no hablaba con todos. Se comunicaba única y exclusivamente con algunos. Ya fuera un juez, ya fuera un sumo sacerdote, ya fuera un profeta, ya fuera un rey. Pero no hablaba con todos. Por lo tanto, el concepto de fe no estaba desarrollado en el pueblo. El pueblo necesitaba un líder, un caudillo que les dijera, esto dijo el Señor y crean en mí y yo los voy a llevar a la victoria porque Dios está conmigo. Por lo tanto, si ese líder o caudillo fallaba, el pueblo fallaba. Y como los hombres fallamos, ¿qué sucedió con el pueblo de Dios? Terminó cautivo. Todo fracasado. Jerusalén destruida, sus puertas quemadas. Y el pueblo llevado a tierra de esclavitud. Lo que tanto había costado para el Señor hacer de sacar de Egipto al pueblo, sacarlo de un tiempo y de una enseñanza de esclavitud. Porque los 40 años en el desierto fue para que se despercudiera el pueblo de lo que significaba ser esclavo. Porque no podía entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Tenía que entrar a la tierra prometida con una mentalidad de un libre, de un libertado por la presencia de Dios. Y mientras uno piensa como esclavo, no puede tener fe. No puede emprender nada. Porque siempre va a estar dependiendo de lo que mi referente hace y dice. Porque el esclavo no hace nada que no se lo ordene su Señor. Y si el Señor le ordena, ten fe, no puede tener fe, no la puede desarrollar, porque su corazón no es libre para volar y desatar esa presencia en cada uno de nosotros. Mira qué tremendo el proceso. Mira qué tremendo el proceso que el Señor tuvo que hacer para empezar a hablarle al pueblo a través del profeta Habacuc para que empezaran a separarse de esa permanente reflexión de comparación que ellos tenían para con los otros. Y que terminando con esa comparación permanente, empezaran a buscar justicia. Justicia en su vida. Ser justos. Y se dieron cuenta los hombres que no podían encontrar justicia. Y la palabra dada por Dios, mas el justo por su fe vivirá, no la podían cumplir porque no había ninguno justo. Ninguno. Y ninguno que enseñara cómo ser justo.
Y por lo tanto no tenían ninguna esperanza de poder salir de esa condición de esclavitud. Y el mundo hoy en día está tratando de mantener esa misma mentira y esa misma enseñanza en muchos. Y así arrastra congregaciones e iglesias hacia la estructura de la religión. ¿Para qué? Para que se mantenga cautivo y se compare con otros. No, en realidad nuestra iglesia es la justa y la verdadera. Nuestra congregación es la que realmente manifiesta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque siguen comparándose con otros. Y así justificando sus faltas. Pero en realidad sí, Señor, nosotros fallamos, pero poquito. No como esos que sí son pecadores. Como si Dios tuviera un ranking de pecado. Como si el Señor comparara o pesara el pecado. Y para el Señor no hay comparación de pecado. ¿Hay o no hay pecado? Punto. Y en esa condición tenemos que empezar a reflexionar cómo podemos vivir. ¿Cómo podemos vivir? Porque la profecía había sido lanzada, mas el justo por fe vivirá y será redimido y seremos transformados, como hablaba la pastora al comienzo, hablando también de Habacuc. Y hablando que aunque todo esté en contra mía, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Pero esa declaración de Habacuc no es así nomás de la noche a la mañana, porque ese era el contexto donde él estaba inmerso en cautividad. Pero encontró una respuesta del Padre que le fue dada a su corazón para que, persuadido él primero, la compartiera con el resto y que pudiera decirle que mira, que aunque no haya sustento, que aunque no haya vida en no haya uva en las vides, que aunque no haya esto, no importa. Porque lo importante es que lo que debemos tener es presencia del Padre en nosotros. Y empezó a tener el atisbo y la revelación de lo que es verdaderamente fe. Solo faltaba el modelo. Porque como no había justo sobre la tierra, no había ninguno capaz de cumplir la ley, por lo tanto no había ningún justo. Y como la ley es clara al respecto del antiguo pacto, la única sanción disponible o pertinente por ir contra la ley era la muerte. Y no había forma de que alguno alcanzara el cumplimiento de la ley para poder ser justo y vivir. Y alcanzar esa promesa que el Padre había dado a través de su profeta. Porque todos habían quebrantado la ley. Y como todos habían quebrantado la ley, la única forma de buscar consuelo o calmar su conciencia o su corazón o su espíritu era compararse con los más malvados. En este caso, con los opresores. Es como si tú hoy en día nos estuviéramos comparando con los malvados. Como si tuviéramos alguna fuente de comparación con ellos, que es como comparar el agua con el aceite. No tenemos ningún punto de comparación. Porque la luz no se compara con las tinieblas, la luz se compara con luz. Por lo tanto, somos expuestos no a las tinieblas para compararnos, porque de allá fuimos desarraigados. Nos comparamos con luz. Y ahí vemos si pasamos o no pasamos la prueba. Vemos si el Señor ha ido perfeccionando la obra en nosotros
o no la ha ido perfeccionando. Porque en definitiva, ¿cómo pudimos nosotros estar hoy aquí entendiendo esta revelación de cómo poder alcanzar la justicia y vivir? Cómo ser justos y vivir, y no estarnos comparando con la maldad. Y eso el Señor lo declara y lo habla en Hebreos 2, cuando el apóstol habla en su carta. Y dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! Autor y consumador de la fe. Dios se proveyó del modelo. Habacuc recibe el mensaje: mas el justo por fe vivirá. Pero no había justo en la tierra, ninguno. Y Dios se proveyó. ¿Quién? ¿A quién enviaré? En este diálogo con el Espíritu y con el Hijo. Y el Hijo dice: envíame a mí, yo voy. Y asume forma de hombre. Y tiene carne, como tú y como yo. Y tiene deseos, y tiene sentimientos. Y tiene las limitaciones del cuerpo. Mas Él no pecó. Nada. Por lo tanto, caminó por la tierra, tal cual como tú y yo lo hacemos, pero como un justo. Por eso la palabra dice el apóstol: el autor de la fe es Cristo, por cuanto no pecó, era justo, es justo y será justo, porque su esencia no cambia. Y también dice el apóstol que no solo es autor, sino que consumador, porque complementó con el cumplimiento de la ley que era posible alcanzar la justicia de Dios, el favor de Dios, por gracia. Porque, como dice la palabra, que no solo es autor y consumador de la fe, sino que Él, cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por amor de ti y de mí. Por amor al Padre, para restablecer el vínculo tuyo y mío con el Padre, sufrió la cruz. No mereciéndola, porque era el único justo. El único que no tuvo pecado alguno. Pero Él asumió tu pecado, mi pecado, para consumar la fe. Pero a su vez también, de esa misma manera, pudo desarrollar que la fe se abriera ya no a un hombre determinado o a uno usado o ungido por la presencia de Dios, sino que se abriera para que cada uno de nosotros pudiera acceder a la fe, a esa certeza de lo que se espera, a esa convicción de lo que no se ve. Y ya no tenemos la posibilidad, o la única posibilidad, de andarnos comparando con otro, sino que viviendo nosotros oprobio, circunstancia, necesidad, poder levantarnos y poder declarar: esto no me pertenece, esto no me vencerá, esto no me llevará cautivo, esto no me lleva a Babilonia. Yo escojo seguir a mi Padre y su justicia, seguir la sanidad de su presencia, seguir la autoridad del Señor y no volver a tiempo de esclavitud. ¿Se dan cuenta?
Por eso Jesucristo dice, con los ojos llenos de gozo, con el gozo puesto delante, porque si bien es cierto, su carne estuvo sufriendo todo lo oprobio y la condenación del mundo a causa de todo nuestro pecado, en su corazón había gozo. Primero estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué más justicia? ¿Qué hombre más justo? ¿Qué modelo más tremendo? Se abre a decir, yo lo llevo. Yo lo llevo. Y no lo hizo con dolor, lo hizo con gozo. ¿Saben por qué? Porque a través de eso Él restablecía el vínculo con el Padre. A través de eso le quitaba toda autoridad a Satanás. A toda la cautividad le quitaba poder. Por eso hoy en día tú y yo no podemos ser cautivos. Cautivos de sentimientos, cautivos de pensamientos. No podemos ser cautivos de nada. De esa manera necesitamos estar con una reflexión profunda de que el Señor no solo nos declaró que el justo por fe vivirá, sino que también nos enseñó a desatar nuestro cuerpo de injusticia y a ya no buscar en una comparación con los más malvados la justificación de mi pecado. Y con eso poder dar el paso hacia adelante y apartarme de la religión y de la cauterización de la conciencia. ¿Cuántos hijos e hijas hoy en día están absolutamente cauterizados en los lazos de la religión porque aún se comparan? Sí, en realidad fallé, pero no como mi vecino. Ese sí que es pecador. Yo no, Señor. Es un modelo y un testimonio y un ejemplo que el mismo Señor le dijo, no sea como los que se comparan. ¿O no? ¿Y por qué aún se hace? No, si es que yo tengo derecho a ser feliz y no, si yo me puedo dar mi canita al aire. Yo puedo experimentar algo así. Porque en realidad no es tan grave, si al final... Y sí es grave, gravísimo, porque nos apartamos de la justicia de Dios y de la promesa de vida y vida eterna que el Padre puso para con nosotros. Y más encima estamos haciendo el gozo de Jesucristo frente al pecado nuestro, frente a la afrenta que se le hizo a Él en la cruz por parte de Satanás y del mundo, y Él con gozo lo asume para que tú y yo hoy en día podamos tener libertad y fe. Y lo hacemos pequeño cuando escogemos pecar. Cuando escogemos apartarnos de la justicia. Por eso el Señor se entristece cuando un hijo o una hija peca. Y más encima se justifica, comparándose con los más malvados. La misma tristeza que te tiene que dar a ti le da el Señor. La misma tristeza que tú tienes que sentir en tu corazón cuando un hijo o una hija de Dios se compara con malvados y no se compara con Cristo. Porque nuestra única fuente de comparación tiene que ser Cristo. Porque el propósito de Dios revelado, ¿cuál es? Ser parte de la familia. De hijos e hijas semejantes a ¿quién? A Jesús, parecidos a Jesús, no a los malvados del mundo. El Padre dice, no te he autorizado para que te compares con malvados. Te he puesto ejemplo y testimonio en el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si no nos comparamos con Cristo,
no podemos empezar a desarrollar fe. En realidad, ni conocemos la fe. Si no buscamos la justicia de Dios, si no buscamos el testimonio de Cristo, es imposible que podamos acceder a la fe. Y frente a grandes conflictos, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacía el pueblo en cautividad, compararse con los más malvados. Entonces necesitamos reflexionar hoy en día, porque muchas veces he estado diciendo, Señor, si yo te estoy buscando, yo estoy declarando esto para alcanzarlo, Señor, para obtener sanidad, para obtener libertad, para obtener una respuesta que estoy necesitando hoy en día en mi vida. Y dice, y Señor, tú no me hablas. Y el Señor ya habló. Sé justo. Nada más. Sé justo y podrás desatar y desarrollar fe. Y con fe vivirás. Mira qué tremendo. Es lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Porque Jesús vivió los 33 años aquí en la tierra mostrando justicia. Mostrando que era justo. Y por eso no se le encontró pecado en él, ninguno. Y se lo compartía a sus discípulos para que buscaran con esa misma pasión a alcanzar justicia y pudieran desatar presencia sobrenatural en sus vidas tal y como la veían en Jesús, de manera permanente, de manera sobrenatural. Jesús les enseña a los discípulos y le está hablando en el capítulo 17 de Lucas a sus discípulos sobre las ocasiones de pecar y que las ocasiones de caer y que se aparten de eso. ¿Para qué? Para que sean justos, para que no pequen, para que no tengan necesidad de compararse con los malvados. Eso le está diciendo. Y en los versículos primeros del capítulo 17 le dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. O sea, la oposición del mundo y de Satanás va a estar presente en nosotros y siempre va a estar poniendo piedras en nuestro caminar y siempre va a estar tratando de obtener que nosotros caigamos. Lo dice el Señor, imposible. No dice, vendrán algunos tropiezos o no vendrán tropiezos en tu vida. Dice, es imposible que no vengan tropiezos en tu vida. Van a venir. Van a venir. Pero dice, pero ¡ay de aquel que le está trayendo tropiezo! De hecho, Satanás tiene con una sentencia que está ejecutariada, está solo faltando el cúmplase. Y todos los que con él andan. Por eso dice, ay de aquel de quien vienen los tropiezos para con mi familia, para con mis hermanos menores. Ay. Mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así nos mira Jesús. No es que es el hermano mayor. Nos mira como el hermano pequeño. Yo veía a veces el testimonio familiar de situaciones que vivía mi hija menor. Y mi hija mayor intervenía, se ponía una capa de justiciera y aparecía antes y hacía justicia
Sobre todo en el colegio donde iba mi hija menor y aparecía mi hija, cuidadito con meterte con mi hermana menor. ¿Mm? Ese es el celo que Jesús tiene por ti y por mí hoy en día. Y Él está representando a Satanás. Yo ya te derroté. Cuidadito con meterte con mi hermano o mi hermana menor. Cuidadito, no te estás metiendo con él, te estás metiendo conmigo. Porque yo tengo el encargo del Padre de cuidarlos. Por lo tanto, con esa tremenda defensa, ¿qué podríamos temer? Eso es lo que está diciendo el Señor. Más encima le dice, miren por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónalo. ¿Qué está diciendo el Señor? No den lugar al enemigo, pecando, no perdonando, contaminando tu corazón, buscando compararte con el que está pecando. Me va re bien a los mundanos. Y mira, Señor, a mí cómo me va. Ganan el dinero a manos llenas, roban, estafan, se corrompen. Y les va regio. Y mira cómo me está yendo a mí. Y el Señor nos dice, ¿quién te autorizó compararte con lo que no tienes punto de comparación? Compárate conmigo. Y si yo me entregué por amor y perdón de ustedes, tú perdona. Si 7 veces al día, número perfecto, que indica perpetuidad. O sea, si siempre te están ofendiendo, siempre perdona. Siempre perdona. Y mi justicia vendrá sobre ti. Mi justicia, dice el Señor, vendrá sobre ti. Y yo te sustentaré. Y yo te daré la fuerza. Y yo te sacaré adelante. Y yo transformaré el entorno para que tú avances. Y tú veas la gloria. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué le respondieron los discípulos cuando escucharon esta enseñanza? Señor, aumentanos la fe. Te escuchamos, te entendemos, pero no te creemos. Dicen, aumentanos la fe. O sea, dan a entender al Señor, a Jesús, que tienen fe. ¿Y qué le responde Jesús? Ustedes no tienen fe, discípulos míos, amados. Porque les dice en el versículo 4 de este capítulo, en el versículo 6 de este capítulo 17, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieran fe. Dos cosas le está representando Jesús a sus discípulos. Primero, que no tienen fe. Porque si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, que ya todos sabemos que es una cosita minúscula que apenas se ve. Si tuviéramos ese tamaño de fe, podríamos hacer cualquier cosa imposible. ¿Cómo? Imaginen, le dice el Señor, hablarle a este sicomoro, el árbol que estaba ahí, bajo cuya sombra probablemente estaban enseñando a los discípulos, desarráigate de aquí, sale de tus raíces y plántate en el mar. Y os obedecería, lo haría. Sabiendo que no hay ninguna planta de esa naturaleza que pueda plantarse en el mar y que viva. O sea, le está diciendo que podríamos, si tuviéramos una pequeña, minúscula parte de fe,
declarara un imposible que fuera hecho. Y se haría. Por lo tanto, Dios nos está exhortando de manera tremenda hoy en día. Nos está diciendo, aumenta tu amor. Aumenta tu amor. Compárate conmigo. Y empieza a aumentar tu amor. Porque por amor yo vine a la tierra. Por amor yo te enseñé cómo se podía cumplir la ley. Por amor yo la cumplí. Y no solo por amor cumplí la ley. Por amor me entregué por ti y por mí. ¿No es que la palabra dice con gozo? Con gozo. Enfrentó lo oprobio. Enfrentó la muerte. Por causa de nuestro pecado, lo oprobio, la vergüenza de nuestro pecado. Lo recibió no mereciéndolo. Y con gozo. ¿Por qué? Por amor. Y con ese amor venció a la muerte. Por ese amor le arrebató las llaves del infierno a Satanás. Arrebató llaves de esclavitud. Y nos hizo libres. Y nos dio la posibilidad de acceder a justicia y caminar como un justo sobre la tierra. Por amor. Y los discípulos le dicen, aumentanos la fe. ¿Y qué le dice Jesús? No tienen fe porque no han entendido el significado del amor. Y de que para enfrentar un imposible, de la única manera que se puede hacer es desatando amor en tu vida, desatando perdón, rompiendo toda raíz de iniquidad, rompiendo con todo arraigo con el mundo. Porque nosotros fuimos trasplantados, sacados, desarraigados de tinieblas a luz. Por lo tanto, sacudido toda tiniebla de nosotros y plantados en medio de la luz, nuestra única comparación posible es con la luz. No hay otra. Por eso nosotros debiéramos estar buscando permanentemente como Señor, tu justicia me invada, tu justicia me invada. Señor, que no me seduzca el mundo. Tu justicia me sustenta, tu palabra me sustenta. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Porque ya los derrotó el Señor. Y si se levantan montañas frente a nosotros, no temeré. Si vienen gigantes frente a nosotros, no temeré. El gozo de tu presencia es el que tiene que manifestarse. Y ahí el enemigo empieza a entender y el mundo empieza a entender que no tiene cómo meterse con nosotros. Y ahí recién empieza a desarrollarse fe. Ahí recién empezamos a entender que Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, para nosotros aquí en la tierra, venció. Y nos abrió la puerta para poder enfrentar esos imposibles. Hoy en día la Babilonia corrupta está tan vigente como ayer. Anda buscando a quién esclavizar. Y lo terrible es que no solo esclaviza al mundo, sino que también se lleva cautivo pueblo de Dios. Y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese pueblo de Dios que se va cautivo no ha tenido la revelación de la libertad obtenida a través de Cristo Jesús. Y dice, no, pero es que yo he tenido que luchar tanto contra esto. ¿Y por qué luchas? Si no tienes que luchar. Si ya Cristo venció. Amén. Lo que pasa es que esa es una justificación que nace de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con los más malvados. Y necesitamos desarrollar y desatar en nosotros
lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más. El perdón y el amor. Y perdono a mi ofensor. Y perdono al que maquina contra mí. Y perdono al que se levanta contra mí. ¿Por qué? Porque Dios me amó y envió a su Hijo, Jesucristo. Y ay de aquel que se mete conmigo, porque si se mete conmigo, se mete con mi padre y con mi hermano mayor. Y ellos no van a dejar pasar la frente. Así nomás. No van a dejar pasar que alguien se propase contigo, conmigo. Porque vendrán a hacer justicia. Y vendrán a sostenernos, a socorrernos y a ministrarnos. Por lo tanto, tú y yo hoy en día deberíamos estar empezando a buscar en nuestro corazón. ¿Tengo fe que me permita tener certeza de lo que espero? Convicción de lo que no veo hecho hoy en día en mi vida. Porque no saco nada con repetir y repetir esa definición para ver si se materializa si no tengo fe. Es imposible. Y no voy a tener fe si no hay justicia en mí. Así Es imposible. Se tiene que desatar justicia. Tengo que caminar como un justo. Tengo que estar buscando el testimonio y ejemplo de Jesucristo todos los días. Y saben, sin Jesucristo eso no es posible. Caemos. Fallamos. Tropezamos. Porque lo dijo el propio Señor. Es imposible que no vengan tropiezos. ¿Por qué? Porque el enemigo y el mundo están permanentemente atacando. Si algo tienen, que son persistentes y siempre están atacando. ¿Y a quiénes creen que está atacando? ¿A Jesús? No, pues si ya venció. Si no son tontos. Atacan a los que pueden engañar, a ti y a mí. Ahí están atacando. Por eso el Señor dice, es imposible que no vengan tropiezos de todo tipo, de mentira de enfermedad, de mentira de necesidad económica, laboral, de relacionamiento sentimental, de todo tipo de tropiezos va a venir, de familia, de todo tipo, todo lo que puede echar mano, el enemigo lo va a hacer para que venga tropiezo a tu vida y mi vida. Y de manera permanente, persistente. Pero ellos saben a lo que están expuestos, a la justicia de Dios, y a la intervención de Dios, y a la mediación e intervención permanente de Jesucristo. Pero y siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque tienen que buscar, conseguir que nosotros caigamos en ese engaño. Y ya no busquemos la justicia de Dios, sino que empecemos a compararnos con los más malvados. Y ahí abrimos una puerta tremenda para nuestra perdición, a través del engaño. Necesitamos reflexionar, necesitamos que como iglesia empecemos a buscar el verdadero significado de la fe. ¿Y cómo puede venir la fe? ¿Y cómo se puede manifestar? La fe se desarrolla. Y parte como una semilla de mostaza. Por eso te tiene que alegrar si intercedemos por una enfermedad y que ésta es vencida. ¡Amén! ¡Aleluya! Apareció una semilla de mostaza. Ahora hay que regarla. ¿Con qué? Con justicia. Con justicia. Con amor. Con los frutos del Espíritu. Ahí, regando esa semilla todos los días, un poquito. Porque si no la regamos, se seca. Y se pierde.
Tengo una lucha permanente con un tema de la sequedad en mi casa, con un pasto, un césped. Y no se va a secar. Y perseveraré para que se desarrolle. De la misma manera deberíamos perseverar por la justicia de Dios. Amén. Todos. Amén. Ninguno de nosotros. Para que se cumpla la profecía de Dios. Mas el justo por fe vivirá. No por el sostenimiento, no por los logros, no por las conquistas, por fe. Y Dios proveerá de todo. Y no te faltará nada. Pero, sé justo. Y ante el reclamo de los hijos y del pueblo, Señor, ¿y cómo? Si no tenemos justo entre nosotros, Dios envió a su justo. Dios envió a Cristo para que nos enseñara justicia, para que nos enseñara cómo caminar en justicia y pudiéramos ser bendecidos con el testimonio y su ejemplo y ver que es posible. Es posible. Y empezar a desatar esa semilla en nosotros. La bendición de la fe. ¿Saben? Tiene que empezar a verse el gozo. Tiene que empezar a verse la alegría. Así es. Porque hay una semilla en tu corazón y en mi corazón de gozo. ¿Por qué? Porque hay fe. Fe para arrebatar uno que se estaba muriendo. Fe para levantar a alguien que está con un decreto de enfermedad incurable. Fe para poder declarar a lo que se levante, san gigante o montaña contra ti, apártate de mí. Porque mi Padre me sustenta y lo que me prometió mi Padre, tú no me lo puedes quitar. Y de esa manera, el enemigo tiene que huir. Como le huye a Cristo, y se arrastra escondido para no encontrarse con Jesucristo, de la misma manera se esconderá de ti y de mí. De la misma manera. Pero desata la justicia y el amor de Dios en tu corazón para que la semilla de mostaza de fe se establezca y empiece a crecer mediante tus diarios y continuos riego de amor y de justicia, comparándonos con la luz. Te aseguro que se empezará a desarrollar la fe. Fe. Fe para los imposibles. Fe para darte cuenta de que aquí ya no cabemos. Porque aquí faltan hermanos. Estamos en periodo de vacaciones y no cabemos ya. Necesitamos crecer. Y vamos a crecer más, y más, y más, porque lo prometió el Señor. Pero no es por número, es por ser alcanzados, bendecidos, liberados. Y le podemos recordar al enemigo que no nos va a hacer retroceder, que no tiene autoridad. El Señor ya desató su bendición en medio nuestro. Y de esa manera nos vamos a hacer más que victoriosos. Más que victoriosos. En tu vida, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo laboral, lo que sea, donde lo lleves, donde lo proyectes. Si esos que andan por ahí trastabillando y cayendo es porque se comparan con malvados. Nada más. No han entendido el supremo gozo de nuestro Señor Jesucristo entregándose por nosotros, por amor. Sin merecerlo. Gracia inmerecida. Sin merecerlo, el Señor hizo que mi Padre me perdonara. ¿Qué mejor? Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué voy a perseverar en lo malvado? Si Él ya hizo caducar todos los estatutos que te condenaban. Por lo tanto, persevera en la luz.
Persevera en su justicia, en su amor, y Dios hará. Amén. Hará. Así es. Lo va a hacer. Te lo prometo. Lo está haciendo conmigo y con nuestra familia. También lo va a hacer contigo. Porque Dios es fiel y no tiene regalones ni favoritos. Tiene hijos e hijas. Y necesita que sus hijos e hijas lo entiendan. La bendición de la fe restauradora, eso tiene que venir. La bendición de una fe que restaura, que pone, y restaurar es poner en su lugar nuevamente lo que ha sido perdido. Y es restaurar tu condición de hijo, y si hijo heredero, y si heredero príncipe y princesa. Nada te puede faltar. Todo te sustentará el Padre porque ya lo declaró. Y es necesario que eso vuelva a todos y cada uno de nosotros. Amén.